Hola niños, muy buenos días. Bienvenidos el día de hoy al curso de aritmética. Quien les habla es su Miss Luisana González de tercero de primaria. A ver, el día de hoy vamos a dar por culminado el tema de los conjuntos. ¿Con qué contenido? Con subconjuntos. Veamos de qué se trata. Un conjunto es subconjunto de otro cuando todos los elementos del primer conjunto son también elementos del segundo conjunto. A ver, y como podemos visualizar en el diagrama, tenemos dos conjuntos, A y B. Pero vemos que el conjunto A está dentro del conjunto B. Esto es lo que determina o a esto es lo que llamamos subconjunto, cuando uno está incluido o dentro de otro. Entonces, en cuanto a su simbología, vemos que para hablar de inclusión lo determinamos con el siguiente signo. Es como una letra C. Y para hablar de no inclusión lo determinamos con el mismo símbolo pero tachado. Es decir, le colocamos una rayita o un slash, como ustedes quieran llamarle. Entonces, ¿cómo se lee un conjunto cuando es incluido o no está incluido? Si el símbolo de inclusión se lee, está contenido en o no está contenido en, es subconjunto de o no es subconjunto de, está incluido en o no está incluido en. Todo va a depender del diagrama que se nos presente. Entonces, veamos el primer ejemplo. Corita elabora el diagrama de los conjuntos A y B. Es el que vemos acá. Y efectivamente se observa que el conjunto A está contenido en el conjunto B, es decir, que está dentro, no está incluido. Se simboliza A incluido en B y se lee el conjunto A es subconjunto del conjunto B. A está contenido en B o A está incluido en B, como ustedes lo quieran llamar, pero lo importante acá es que determinemos que el conjunto A sí está incluido en el conjunto B. Continuamos. Conjunto propio e impropio. Un conjunto es subconjunto propio de otro cuando todos los elementos del primer conjunto son también elementos del segundo conjunto y este tiene algún elemento que no pertenece al primer conjunto. Un conjunto es subconjunto impropio de otro cuando los dos conjuntos son iguales. Cada uno es subconjunto impropio de otro conjunto. Entonces, vamos a ver el ejemplo para entender un poco mejor de qué se trata. El primero de ellos es un conjunto propio, es decir, un subconjunto. ¿Por qué? Porque vemos que A está incluido en B, entonces se lee A es subconjunto propio de B, ¿sí? Porque hay elementos que no pertenecen a un diagrama y este diagrama es A, entonces es subconjunto. Muy bien. Veamos cuándo es impropio. Vemos que tenemos un solo diagrama, pero identificado con dos letras. Esto quiere decir que para los dos o para las dos letras hay un mismo elemento, que son los que están representados en letras minúsculas. Entonces, ¿cómo se lee? D es subconjunto impropio de E o E es subconjunto impropio de D. Ahora, ¿qué vas a hacer en tu cuaderno de tarea? Observa el diagrama y en cada espacio vacío escribe el símbolo de inclusión o no inclusión según corresponda. Tenemos dos diagramas, A y B, pero en el conjunto B hay un subconjunto, el subconjunto D. Entonces debemos estar ahí pendiente para hacer nuestra determinación. Y por último van a observar el diagrama y en cada espacio vacío van a escribir inclusión o no inclusión, pertenece o no pertenece según corresponda. Les daré un dato.
Cuando hablamos de inclusión y no inclusión, nos referimos a las letras mayúsculas. Y cuando hablamos de pertenece y no pertenece, estamos hablando de las letras minúsculas. Muy bien. En este espacio vamos a resolver los ejercicios o la tarea, ¿verdad?, que tienen en su hojita de la copia con respecto a los conjuntos de inclusión y no inclusión, ¿sí? Los subconjuntos. Muy bien. Este primer ejercicio dice: observa el diagrama y en cada espacio vacío escribe el símbolo de inclusión y no inclusión según corresponda. Pero antes vamos a recordar que sabemos que un conjunto es subconjunto de otro cuando esté incluido en ese diagrama. Por ejemplo, acá tenemos que el diagrama B tiene un subconjunto que es el diagrama D. ¿Por qué? Porque está incluido en el mismo y los elementos todos pertenecen. Ahora, recordemos que los diagramas van a ser representados con letras del alfabeto y en mayúscula. Entonces, tenemos que acá A está incluido o no está incluido en B. Veamos, A está incluido en B, no está incluido, ¿verdad? Entonces colocamos el símbolo. Muy bien, seguimos. B está incluido en D, B está incluido en D, no, ¿verdad? D es un diagrama que está incluido en B, entonces no está incluido. Seguimos. A está incluido en D, A está incluido en D, no está incluido, ¿verdad? Está muy aparte de él, entonces no está incluido. Continuamos. B está incluido en A o no está incluido. B está incluido en A, no está incluido. Hay una intersección, pero no está incluido. Entonces colocamos el símbolo. Seguimos. D ¿está incluido o no está incluido en A? D está incluido en A, no está incluido. Muy bien. Última. D ¿está incluido o no está incluido en el diagrama B? D ¿está dentro o no está dentro del diagrama B? Sí está. Entonces colocamos el símbolo que lo representa. Muy bien, de esta manera hemos culminado el primer ejercicio. Veamos el segundo. De esta misma forma continuamos con el ejercicio número 2, que dice: observa el diagrama y en cada espacio en vacío escribe el símbolo de inclusión y no inclusión. Recordemos que el símbolo de inclusión se hace con una letra C y el de no inclusión se hace con la C y un slash o una rayita que lo tacha. Y pertenece y no pertenece según corresponda. Esto de pertenece y no pertenece, vamos a recordar la clase anterior, ¿sí? Que lo representamos como una E y una E tachada o con slash. Entonces, vamos a ver, tenemos 1, 2 y 3 diagramas. Recordemos que los diagramas se van a representar con la letra mayúscula del alfabeto. En este caso tenemos diagrama F, diagrama E y diagrama D. Ahora, cuando hablamos de inclusión y no inclusión, nos referimos a los diagramas en general, ¿ya? Y cuando hablamos de pertenece y no pertenece, estamos hablando de los elementos que están dentro de ese diagrama. Por ejemplo, las letras en minúsculos que acá vemos. Entonces, debemos fijarnos bien en el ejercicio que tenemos letras mayúsculas y letras minúsculas. Cuando veamos las letras mayúsculas, estamos hablando de inclusión y no inclusión. Cuando veamos las letras minúsculas, en este caso, estamos hablando de pertenece y no pertenece, ¿sí? Debemos tener bien claro la diferencia. Entonces, acá tenemos que D está incluido o no está incluido en el diagrama E. Entonces, sí está incluido. Muy bien. Seguimos. Entonces, tenemos la letra minúscula. Acá estamos hablando de pertenencia y no pertenencia. Entonces, A pertenece o no pertenece al diagrama D. A pertenece o no pertenece al diagrama D. Sí pertenece. Muy bien. Acá vemos C minúscula. Seguimos hablando de pertenece y no pertenece. C pertenece al diagrama F. Sí pertenece porque está incluido. Muy bien. Entonces, tenemos letras mayúsculas.
Estamos hablando de inclusión y no inclusión. E está incluido en F, E está incluido en F, sí está incluido porque está dentro del diagrama. Muy bien. Seguimos. Tenemos letra minúscula. ¿Pertenece o no pertenece G al diagrama E? El diagrama E es el círculo y G está fuera, entonces no pertenece. Muy bien. De esta manera hemos completado la primera parte. Esta segunda columna la van a hacer ustedes solitos en casa. Ya sabemos que cuando hablamos de mayúscula estamos hablando de inclusión y no inclusión. Y cuando tenemos letras minúsculas estamos hablando de pertenece y no pertenece.